Bienvenidos nuevamente a Viajes de Fe. Sé que ha pasado un tiempo desde que he subido video, pero la verdad la escuela y muchas responsabilidades ha hecho que no he podido ser tan constante la última semana, pero espero retomar el ritmo el resto del año. Para comenzar, vamos a terminar el viaje interreligioso, este mes interreligioso. No es todo lo que voy a hacer en este ámbito. Voy a visitar más iglesias, todavía hay más de qué platicar, pero por cuestiones de la escuela y todo eso, solo pude visitar estas iglesias al menos un par de veces cada una. Y falta la iglesia católica. Si tú eres de Latinoamérica o de México, es muy común conocer a gente católica o saber de la iglesia católica. Yo tengo una iglesia aquí cruzando la calle de la casa y hay al menos unas cuatro o cinco en el área donde vivo y todo el mundo es católico, ¿no? Con excepción de algunas cuantas personas, pero la mayoría diría que es católico. Aún gente no religiosa diría que es católico, ya que católico, en parte por la historia, la conquista y todo esto, el ser católico ya es un legado cultural más que una creencia, por así decirlo, al menos aquí. Por lo que el ver el catolicismo en México es interesante y tal vez tantito diferente a cómo se vería en Europa o en Estados Unidos. Pero vamos a hablar un poco en cuanto a mi visita y cuál fue mi experiencia. Vamos a hablar un poquito de las creencias, un repaso general de su historia también. Y por último voy a dar mis conclusiones en cuanto al mes interreligioso. Para comenzar, fue relativamente fácil averiguar los horarios. Hay misa casi todos los días. Así que fui un martes y un domingo. Quería ver si había alguna diferencia entre ambas ocasiones. Así que voy a comenzar con mi experiencia el martes. El martes yo estaba solo, llegué, no había casi nadie. Me senté hasta atrás por lo mismo de no querer llamar mucho la atención y que mi falta de experiencia fuera muy aparente. Cuando fui, había gente que iba llegando. Y pues mucha gente va a las iglesias también a orar independientemente de si hay algo o una reunión programada o no. La primera vez que había ido a esa iglesia, estaba paseando, dándole una vuelta, y justamente no había ninguna misa ni nada, pero había mucha gente arrodillada para orar. Y de repente entró el padre, entonces todos nos paramos y todos comenzaron a cantar. Y yo no sabía que estaban cantando, no sabía la letra ni nada. Pero le dio un sentimiento padre porque la acústica de la iglesia hace que haga eco y se escuchaban como cantos antiguos religiosos. Y eso siempre me ha fascinado y es algo que me gusta mucho del catolicismo. Así que comenzaron a cantar en español. No sabía que estaban cantando, pero me paré con ellos. De eso, él no habló mucho al principio. Fue más una canción, después fue otra, mientras em, se iban acomodando ciertas cosas. Por ejemplo, comenzaron a cantar una canción que no conozco, mientras pasaban algunas señoras, me imagino que eran como tipo voluntarias, pasando la canasta de donativos. Después de eso, hubo otra canción, pero mientras preparaban eh, la olea y el vino. Después de eso, hubo un rezo que comenzó siendo el Padre Nuestro, pero después cambió y fue diferente. Después, el padre comenzaba a decir una oración y nosotros la terminábamos, pero nuevamente no conocía las palabras, entonces no entendí muy bien qué estaba pasando. En especial porque la acústica del salón hacía que las palabras del padre hicieran mucho eco y por ende, por más ridículo que suene, no pude entender qué estaba diciendo. Digo, independientemente de si entendía el significado, no entendía siquiera las palabras. Pero después de eso, él comió la oblea, tomó un poco de la copa del vino y después ya los que querían se paraban, se formaban y ya les daban la oblea y se regresaban y se sentaban, pero eh, estaban cantando todos como de fondo mientras sucedía todo esto y nuevamente se escuchaba padre, pero esta vez sí reconocí la canción. Es una que dice, Señor, solo tú eres santo, por si alguien la conoce, ¿no? Y después de eso ya fue que el padre habló un poco. Nuevamente, debido a la acústica del lugar, no entendí
nada. No entiendo por qué no pude escuchar bien. Éramos pocos, éramos como 10 personas más o menos. Y después del mensaje, hubo como otra canción mientras se estaba limpiando la copa, se estaban acomodando las cosas. Al principio, alguien más, una de estas señoras, que una de ellas es mi vecina, em, se paró, abrió la Biblia y compartió un versículo. Después de eso, lideró otra canción y pues ya llevó a la colecta de donativos y todo esto. Después del mensaje y de la canción, comentó, pueden retirarse. Buenas tardes. Y ya, se pararon las personas y se fueron. Y, y ya, la experiencia duró como 40 minutos. Me habían comentado que había 3 misas el domingo, al menos en esta iglesia. Fuimos, ahora mi esposa y yo, en la tarde. Creo que era la última ya, la tercera. Y fue lo mismo, pero ligeramente diferente. Ahora sí había más personas, habían como unas em, 100, 110 personas más o menos. Y el padre, en vez de entrar por una puerta de al lado, entró desde la entrada. Digo, si algún católico quisiera en los comentarios aclarar si hay alguna diferencia o si simplemente es algo que escogió hacer, adelante, yo estoy muy interesado por saber. Pero en esta ocasión pasó por la entrada y pues unos chicos estaban siguiéndolo, tenían unas velas, la estaban cargando y empezaron a cantar, pero hubo una diferencia en esta ocasión que como que separó ambas experiencias, la del martes y domingo, y fue que esta vez pusieron la música, pero era una grabación. Y entonces, digo, esto es como nada más de gusto personal, ¿no? No es la gran cosa, pero la música, aunque eran las mismas canciones, ya tenía como un ritmo como de balada o como de canción cristiana genérica. Digo, no digo genérico como algo malo, nada más digo, se imaginan a lo que suena una canción cristiana, así sonaba la música. Y ya cantaban la misma canción. Y como comento, esto solo es de gusto personal, pero a mí me gusta mucho la música a capela, me gusta mucho eh, cuando algo se canta en latín y suena, tal vez una ignorante de mi parte, ¿no? Pero suena como antiguo. Me gusta eso, me gusta mucho una canción que se llama Christus Factus Est, que es de la muerte de Cristo, y está muy padre. Y me dio ese aire la música el martes, pero con esta música ya sonó mucho más parecido a una canción cristiana regular, igual parecida a las canciones que había escuchado en la iglesia pentecostal. Pero bueno, fue lo mismo, solo que mi gusto personal, pues me gusta más ese sentimiento a capela. Pero de hecho, a capela, un dato curioso, es que se llama así porque en las iglesias antiguamente se consideraba que usar instrumentos estaba, pues mal, era irrespetuoso o no iba con lo sagrado. Entonces, en vez de usar instrumentos, cantaban así nada más. De ahí sale el término capilla, que era como capela, y también por eso sale en inglés, por ejemplo, ¿no? Chapel por chapel y así, ¿no? Y entonces, cantar a capela era cantar en la capilla, pero sin instrumentos y sin nada, por eso se llama música a capela. Pero bueno, un dato curioso. Pero en la iglesia, una vez que ya había entrado el padre, fue la misma estructura, solo que esta vez la entendí, pero por una gran diferencia, y fue que nos dieron un folletito al entrar. Y ese folletito tenía como pues toda la misa escrita. Pero bueno, después de todo esto, ¿cuál es mi reseña, ¿no? de la iglesia? Pues les comento, es un servicio muy preparado. Parece que las personas, pues ya digo, por costumbre me imagino también, y pues ya de antemano saben qué canciones se cantan em, y cómo, cuándo. La forma en la que tal vez lo compararía, la forma en la que sentí que era espontáneo, era como si todos supieran cuál es el himno inicial en un servicio sacramental, o todos supieran cuál es el himno sacramental, pero sin que nadie lo avise. Es como si todos ya supieran que va a ser, no sé, mansos reverentes son. Y comienzan a partir el pan y todos al mismo tiempo comienzan a cantarlo, pero sin que nadie se los indique y sin que nadie lo avise. Digo, por eso se me hizo interesante. Pero me gustaron las canciones, el mensaje estuvo bien y algo que sí resalta de mis previas 2 experiencias fue que en la iglesia católica, menos en donde yo estuve, no
había como, no sé cómo explicarlo, pero tal vez como una hermandad grande. Digo, nadie me recibió, nadie me dijo, hola, ¿cómo estás? Ni nada de eso. Y cuando salí, pues igual, también nadie me dijo, ah, eres nuevo o algo así. Y como comento, me imagino que es debido a que, al menos aquí en México, es muy común que la gente sea católica. Y también es muy común, como comento, de que la gente tal vez no sea tan activa religiosamente y que tal vez en miércoles de ceniza, en Semana Santa, o tal vez para bautizos o primeras comuniones, tal vez para eso sí van y culturalmente se sienten bien y dicen que son católicos, aunque tal vez no vayan a misa todos los domingos o todos los días que se dé misa, por ejemplo. Entonces, entiendo eso. em, entonces me imagino que tal vez por eso que yo llegara de la nada y me fuera de la nada, como que igual no llamó mucho la atención. Así que, así que sí, diría eso. El padre entra de la misa y sale, entonces tampoco era como que me dijo, ah, eres nuevo, vienes por aquí o algo así. Quería saludarlo, pero no se dio, no se dio. Espero un día poder saludarlo y a ver si podríamos platicar incluso. Pero al menos por ahorita, esa fue una experiencia en cuanto a miembros, ¿no? Pero en cuanto a católicos y ese sentimiento de comunidad, por así decirlo, o de hermandad, pues sí, no estaba presente. Y además, como ve, la misa se acabó pues ya te vas, ¿no? Sé que, obviamente, hay muchos que son amigos entre sí, ¿no? Y al menos cuando yo era niño e iba creciendo y fui adolescente, pues muchos de mis amigos son católicos. Así que a veces yo iba de la escuela a su casa a jugar o a comer o a lo que fuera. Y su mamá les decía, ah, no se te olvide hacer la tarea de catecismo. Y a veces me quedaba con ellos y escuchaba cómo hacían su tarea de catecismo. Y eran amigos entre ellos en catecismo y las mamás también se llevaban bien. Entonces, sí sé que hay una comunidad, ¿no? Así digo que tal vez eso se ve más en otros eventos, más que en la misa misma, por lo que veo. Una vez entré a una primera comunión, bueno, en dos ocasiones fue una primera comunión. Y ahí sí hubo mucho más, fue de socializar y todo eso. Pero nuevamente, cuando uno llega, no, o sea, no te jalan, te dicen, oye, eres nuevo o algo así, no es como de esperar que tal vez alguien se asome y ya. Así que tal vez esa parte, pues no es muy, no está muy presente, o al menos no al grado que en mis previas dos experiencias. Pero está bien. La verdad es de que siento que mucha gente les echa tierra a los católicos y siento que es muy innecesario por sus creencias. Ya sé que hay otras cosas, pero por sus creencias, yo creo que tal vez la gente exagera un poquito. Pero bueno, ya vimos eso. Ahora vamos a ver un poquito de la historia. La Iglesia Católica comenta y dice ser, pues, la Iglesia de Jesucristo. No, para la Iglesia Católica y para muchos católicos, no hay, como, por lo que noto, trataré de expresarlo bien, pero no hay una gran importancia en decir cosas como la iglesia verdadera o la religión verdadera o cosas así. Sí lo creen, pero digo que al momento de expresarlo no es tan importante. Y mucha gente dice la iglesia esto, la iglesia el otro, y todos saben que están diciendo la iglesia católica, no hay que especificar cuál. Y creo que es por lo mismo, porque ah, consideran que el Papa actual tiene una línea de sucesores ininterrumpida hasta Pedro, apóstol de Jesucristo, la famosa sucesión apostólica, lo cual significa que decir que la Iglesia Católica es, no sé, la buena, está de más, porque es algo que como que ya se entiende y se sabe, ¿no? Es algo que haga falta aclarar. Para la Iglesia Católica, la iglesia siempre ha sido la iglesia y nunca ha dejado de ser la iglesia. En algún punto de su historia, gente se alejó, pero la iglesia siguió siendo la iglesia. Católico, pues significa universal, ¿no? Entonces es la iglesia universal, comenzando desde el desde el Nuevo Testamento más bien. Los apóstoles van y ponen iglesias en distintos lugares. Iglesias, claro, no es que construyen un centro de reuniones, sino que bautizaban y esas personas eran juntos una iglesia, una congregación. Pueden ser casas de individuos o lugares al exterior, pero esas eran las iglesias, las personas, ¿no? Si uno lee el Nuevo Testamento, es claro ver
decir que Juan saluda a las iglesias de Asia, y la iglesia de Efeso y la iglesia de Roma. Entonces no decían como el barrio, la estaca o la congregación, sino le decían la iglesia. Entonces eran iglesias. Entonces los apóstoles mueren, continúan los obispos, los padres cristianos. Y es por esa época que empieza a utilizarse, tal vez de forma más oficial, el término católico para referirse a la iglesia, no a la iglesia. Porque si uno decía la iglesia, era como, pues ¿cuál? La de Roma, la de Alejandría, la de ¿cuál, no? Y es bueno, la iglesia católica, o sea, la iglesia universal, o sea, todos. Y parece que será el término que se utilizaba colectivamente. Entonces, pues, como muchos saben, los cristianos, ya sin la guía de los apóstoles, continuaron hasta el año 300 y durante ese periodo de tiempo hubo épocas de persecución, épocas un poco más X, pero al menos por el imperio romano había pues mucha oposición, en especial porque no se alineaba con sus dioses y sus propias tradiciones. En muchas ocasiones, muchas de estas personas acusaban a los cristianos de ser caníbales por lo que conocemos como la Santa Cena, creyendo que consumían el cuerpo de Cristo, lo cual para ellos era algo eh, hereje. Y por otro lado, también decían que cuando hablaban de amor, de hermandad y de estas cosas y unas que otras prácticas específicas, decían que era algún tipo de depravación sexual también. De hecho, es muy famosa la imagen, voy a intentar ponerla aquí, que estaba tallada de una persona arrodillada ante un hombre crucificado con cabeza de burro. Y creo que decía como Alexei o algo así, como Alexei eh, adorando a su Dios, como un tipo de burla a los cristianos, ¿no? Pero bueno, después de esta época llega el famoso emperador Constantino. Esta es la historia de que tuvo un sueño en el que se le mostró un símbolo que era como una cruz entre una cruz y una llave. Y después de eso, ganó la batalla y se dice que debido a eso aceptó a Cristo y vio al cristianismo como una adoración legítima, ¿no? Esa es la historia que se da. Hay gente que duda de si realmente Constantino tuvo un sueño así o no, pero lo que importa es de que con su apoyo, claro, y con el apoyo de emperadores posteriores, el cristianismo fue tomando ya una idea un poquito más oficial. De que tenían miembros, de que había obispos, pero un estatus legal y eventualmente ser la religión oficial, eso ya era las grandes ligas. Y es justo en esa época que comienzan los concilios, justamente para unificar las creencias de las distintas iglesias y darle como que una buena presentación. El famoso Consejo de Nicea es de los primeros que hubo, y el credo de Nicea, como había comentado la vez pasada, es la base del cristianismo en general, aún hasta hoy en día. Y como comento, la razón por la que los miembros de la iglesia no suelen ser considerados cristianos es porque creemos en Dios, el Padre, creemos que Jesucristo es su Hijo y que es divino y el Salvador del mundo, y creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en ellos con los parámetros que ponen los credos, comenzando con el credo de Nicea. Entonces hay cristianos que creen en las doctrinas en Nicea y los que no. Los que no, pues sí se les ven como grupos extremistas y por ende estamos ahí, por ende muchos dicen que no somos cristianos. Entonces, no es tanto que, ay, ¿cómo no creer, cómo que no somos cristianos si es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Digo, eso sí es obvio, pero quienes son un poco más eruditos, los críticos más eruditos, no critican por eso, porque creen que no adoramos a Jesús, sino más bien porque es un Jesús de cierta forma diferente al definido al credo de Nicea. Digo, para mí, por ejemplo, aunque sí es importante la diferencia entre lo que se cree como miembros de la iglesia, comparado y contrastado con lo que se cree en cristianos de Nicea, digo, sé que hay un término mejor, pero se me olvidó cuál era. Y en ese caso, entiendo las diferencias, sé que son importantes, pero yo no siento que esas diferencias definen quién es cristiano y quién no. Aunque creo que es importante las diferencias que hay, la razón por la que tal vez no apoyo las doctrinas de Nicea,
Pero no significa que yo creo que la gente que sí cree en las doctrinas de Nicea no son cristianas. Pero, eh, digo, sé que no todos, pero mucha gente que cree en las doctrinas de Nicea, más bien ve a todos los que no creen en las doctrinas de Nicea como no cristianos, aunque creen en Cristo. Pero eso es tal vez tema para otro video más adelante. Pero, al final del día, esos credos, el apoyo de los emperadores, fue haciendo que la iglesia pues ya fuera algo más homógeno, que fuera más unificada, oficial y más que nada legal. Entonces ahí no había un concepto como denominación religiosa en el cristianismo. Sí había tres tipos de cristianos. Estaban los cristianos gnósticos, que creían mucho en la idea de conocimiento perdido o conocimiento único que solo los apóstoles tenían. Estaban los cristianos como judíos, los que creían en Cristo, pero seguían viviendo la ley de Moisés y seguían siguiendo costumbres y creencias judías. Y por último, estaban los cristianos, creo que les dicen paulinos, o sea, los que creen en las enseñanzas que da Pablo, porque si se dan cuenta, la mayoría, la gran mayoría del Nuevo Testamento es de Pablo. Y Pablo enseñaba que el Evangelio de Cristo hacía que no era necesario seguir costumbres judías, aceptaban a todo el mundo, incluso gentiles, y que Jesús nos ama a todos y quiere salvarnos por su gracia. Entonces, esa interpretación del cristianismo fue la que sobrevivió más que las otras dos, y ese tipo de cristianismo es el que se convirtió en la Iglesia Católica. Como comento, aunque tal vez no hay un momento en que la Iglesia Católica eh, era o no era, la Iglesia Católica como la conocemos al menos, sí fue a partir de la intervención de estos emperadores. Con el tiempo, el obispo de Roma se decía que tenía la misma autoridad que todos los obispos. Luego comenzó a decirse que los obispos de Roma tenían cierta ligera autoridad, un poquito más alta, pero no por mucho. Y después ya se quedó la idea de que pues Pedro en algún punto fue a Roma, así que él fue el obispo de Roma. Así que todos los obispos de Roma son descendientes autorizados por Pedro para dirigir la iglesia y por ende los obispos de Roma deben de ser los líderes de la iglesia. Así que de ahí sale el Papa. El Papa es el obispo de Roma. Y fue tantito más después que el Papa, como el papel y el rol del Papa ya se convirtió en lo que es hoy en día. Pero tampoco fue luego, luego. Hubieron más credos y más concilios para tratar de arreglar ciertas cosas. Por ejemplo, estaba esta idea eh, que circulaba de que Jesús es alguien creado por el Padre, que en algún punto no fue, y que el Espíritu Santo, pues, no emana de tal vez una sola esencia, sino que testifica de Dios y de Cristo, ¿no? Pero que Jesús es un ser creado por Dios, lo cual para muchos era blasfemia. Entonces, esas cosas se fueron quitando y con el tiempo esas doctrinas ya no se enseñaban. Había padres cristianos que igual tenían enseñanzas que o decían que los apóstoles las habían enseñado o decían que era la forma que tenía más sentido. Por ejemplo, Origen. Origen tenía la idea de que la gente nacía en las circunstancias en las que nacía por algún tipo de mérito que tuvieron antes de nacer y él creía en la preexistencia de almas, lo cual nuevamente se vio como blasfemia y se dejó de enseñar, pero pues para los miembros de la iglesia debe de sonar parecido el concepto familiar, ¿no? Y cosas así. La iglesia continuó eh, y digo, tal vez de un lado un poquito más forastero, extranjero, foráneo a la iglesia, pues algo que se ve es que costumbres romanas se iban combinando un poquito con costumbres cristianas y cosas tal como la veneración de santos se fue dando lugar. Y muchos comentan que el cristianismo se hizo griego y tomó forma griega.
Y pues eso llevó a muchas cosas que católicas, como exclusivamente católicas, que en ese momento se empezaban a dar a luz. El bautismo, por ejemplo, esto sí era desde antes, pero la razón por la que, pues no es por inmersión, es por que en épocas de frío, pues bautizar iba a estar feo, entonces decían que si no era posible, vaciar sobre la cabeza bastaba. Y, ¿saben? La verdad, honestamente, lo entiendo, porque en esa época no había forma de calentar el agua y tampoco era como de, no, yo tengo fe y me meto y pues te mueres. Así que, honestamente, lo entiendo, no, no creo que realmente tenían mucha opción en ese entonces, así que lo entiendo y lo respeto y no lo veo como una enorme indignación, pero bueno. Eh, Después, poco a poco, hubieron personas, claro, que no estaban de acuerdo con cosas que hacía la iglesia. Martín Lutero, Juan Calvino y todos ellos. Y pues la Biblia, por ejemplo, no estaba como que muy accesible al público. Se leía nada más en los servicios. Y pues claro, en esa época, saber leer, escribir y todo eso no era pues tan natural como suele ser en algunos lugares hoy en día. Todavía hay lugares en los que la gente es analfabeta. Y en esa época, pues no era tan difícil que alguien fuera analfabeta. Entonces, no se publicaban Biblias y así. Pero, pues como saben, se empezó a traducir. Tuvo oposición, claro, de obispos o incluso hasta del Papa y cosas así. Y pues la gente, como Martín Lutero y como Juan Calvino, iban a la Biblia, cuando está disponible, claro, y decían, bueno, pues siento que lo que está haciendo la iglesia ahorita no es lo que debería estar haciendo, por distintas razones. Y pues ya, eventualmente estuvieron duro y dale, que pues los echaron de la iglesia. Por lo que entiendo, su idea no era cambiar la iglesia, simplemente era ajustarla para que ya quedara bien, bajo su punto de vista, claro. Y después de eso, al ser echados, pues no les quedó de otra más que intentar adorar eh, como pudieran. Y pues ahí salen las iglesias protestantes, claro. Y después de la reforma, después de todo esto, pues la iglesia siguió siendo fuerte, firme. Está la historia de las cruzadas, por ejemplo. Y hay historias de papas muy curiosos en la historia. Uno que siempre se me viene a la mente es una vez que un papa acusó a un papa muerto a juicio y la forma... No, no fue un papa. Más bien creo que alguien acusó a un papa que había muerto de que su ordenación había sido legítima. Entonces, según la solución que encontraron fue desenterrar al papa y poner su cadáver en juicio. Suena muy curioso, la verdad. No sé qué tan histórico sea, pero al menos como anécdota está chistosa. Y sí, revisando la lista de papas, es curioso que en varias ocasiones no se decidía muy bien quién iba a ser el sucesor del papa, por lo que había años sin papa o había años con, bueno, no había varias veces, pero hubo una ocasión que hubieron tres papas y que tres sectores de la iglesia defendían a cada quien. Entonces los tres decían que era válida su ordenación. Después se quitaron a los tres y ya se puso a otro. Y cosas así. Es una historia muy curiosa, en algunas partes chistosa, como la del el juicio de un cadáver, pero nuevamente, ¿no? Hay cosas que tal vez que tan históricas o que tan exageradas están, no sé, pero es interesante la historia. Y pues la verdad es una historia muy larga, entonces no puedo cubrirla toda aun si quisiera. Pero si algunos de ustedes conocen una historia que les guste, se les haga interesante, compártanla en los comentarios. Si eres católico y estás escuchando esto, y hay una parte a ti que te guste de la historia del catolicismo, pues adelante, compártela. Em, Conozco a algunos católicos que están muy fascinados con las cruzadas y se les hace algo bastante épico, entonces si a ti te gusta, también coméntalo y dime un poco de por qué. Eventualmente, pues el imperio romano cayó, la iglesia siguió en Roma y poco a poco el hecho de que la iglesia antes era como la religión del Estado, poco a poco eso se fue diluyendo y poco a poco el ser de alguna denominación protestante ya no era una indignación, era más legal. Pero como en su época no era tan legal, que digamos, o tal vez tan bien recibido,
era que muchos fueron a Estados Unidos y pues Estados Unidos es principalmente protestante entre sus iglesias, por lo mismo, porque la gente que se fue a Estados Unidos odiaban el catolicismo, le tenían un buen de coraje. Y un poquito más de eso vemos en el video que hice del libro de Mormón, que lo puedo dejar en la descripción por si gustan verlo. Pero algo que sí pasó fue que fueron al sur del continente, al centro del continente, los españoles, que eran católicos, y la iglesia católica fue el cristianismo que se presentó a los nativos. De ahí viene la historia famosa en México de la Virgen María de Guadalupe. En resumen, la historia de la Virgen es de un hombre llamado Juan Diego, que había visto apariciones de la Virgen. Le había dicho quién era y le dijo que necesitaba construirse un santuario, una iglesia en ese lugar donde se le había aparecido. Él fue con los sacerdotes, los frailes, y les comentó y le dijeron que, pues, que no ande dando lata, ¿no? Y entonces regresaba a la visita y dijo, no van a creerme. Y dijo, bueno, haz lo que yo te diga. Entonces fue, extiende tu manto, recoge rosas y ve, regresa con ellos nuevamente. Cuando estés con ellos, deja caer las rosas. Entonces Juan Diego hizo eso. Y cuando dejó caer las rosas, se dice que se manifestó un milagro y de que la imagen de la Virgen de Guadalupe se imprimió en la tela de Juan Diego. Y esa tela pues está actualmente disponible en exhibición en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y de igual forma, María es una figura muy importante en el catolicismo. Claro, los santos y María siempre aclaran los católicos de que no los adoran, no son dioses para ellos. Para ellos siempre es solo Dios y Jesucristo. Y los santos simplemente pueden ser, digo, si lo digo mal, corríjame, quien esté aquí, pero son algún tipo de mediador que pueden, como, por decirlo coloquialmente, pasar el recado. Y María es una receptora principal de este tipo de peticiones, en especial aquí en México, que la Virgen tiene mucho cariño. De hecho, estoy subiendo esto cerca del 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen, y muchas personas de muchas partes van a la basílica. Van de distintas formas, pero no van de la forma más rápida posible, es más una peregrinación, bicis, caminando, sea lo que sea, para ir pues, a rendir culto. Y las apariciones de la Virgen se han documentado mucho. Hay mucha gente que dice haberla visto. La Iglesia Católica también tiene algún tipo de como sello de verificación de decir cuáles sí se puede confirmar que son oficialmente apariciones de María. Y creo que un caso que a muchos les interesa es el caso de pues unos niños que la vieron, ¿no? El caso de los secretos de María y que les dijo a los niños tres cosas. Y se supone que los niños la vieron muchas veces durante su vida. Y el último secreto es un misterio. Y se cree que pudo haber sido una predicción de un atentado de asesinato contra el Papa, pero también se cree que eran igual cosas muy diferentes. Pero es interesante. ¿Qué pienso yo de las apariciones documentadas de María? Em, pues se me hace interesante. Creo que debo de investigarlo más a fondo. Digo, yo soy propenso a tal vez no creer que María se apareció por mis propias creencias, em, pero ¿qué otra alternativa tengo? La verdad no sé, eh, porque creo que puede ser una combinación de, o tal vez no se vio nada simplemente, y simplemente se mintió, en algunos casos, claro, en otros casos tal vez fue un ángel, resulta que sí, tal vez pudo haber sido algo, tal vez no María necesariamente, o claro, la posibilidad de que pues simplemente sí haya sido María. La verdad es un tema que me interesa, me gustaría investigar más, al menos con la Virgen de Guadalupe. Sí, creo que puedo ser tantito más escéptico eh, por la falta de documentación, tal vez, del suceso y de Juan Diego y de su existencia, ¿no? Hay cosas que tal vez no se pueden confirmar. Una de esas es Juan Diego, ¿no? Tal vez no hay un acta de defunción o de nacimiento de un hombre llamado así, pero pues, claro, estoy abierto a la idea de que
si hay documentación de su nacimiento o cosas así. Pero sí, la falta de información o de documentación de estas cosas puede dar a entender que tal vez la imagen precedió a la historia. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, el manto, comentan que no se ven marcas de pinceladas, se ve como si hubiera sido impresa. Digo, sé que, por ejemplo, Leonardo da Vinci tiene una técnica así de que no se notan sus pinceladas, igual se siente como impreso. Pero igual, ¿quién con esa habilidad podría pintar un cuadro así y de la nada? También se comenta que en los ojos de la Virgen quedaron pasmados los rostros sorprendidos de los sacerdotes y es minúsculo, ¿no? Minúsculo y detallado. Otras cosas que he visto, por ejemplo, es la idea de que creo que las estrellas que están en su manto coinciden con notas musicales y cosas así. Entonces, como pieza, siento que es interesante. Honestamente, creo que ha sido muy poco estudiada o muy poco analizada. Incluso tomando en cuenta que aquí está, tomando en cuenta que podemos verla y, y hacer algo con ella, ¿no? Lo digo porque buscando información del manto de la Virgen, la única información que me salió fue pues de católicos investigándolo, ¿no? Pero digamos que tal vez de fuentes más escépticas o no católicas que la revisen o den posibles explicaciones, no he encontrado nada. Como que hay poco interés incluso de gente igual de México que refuta la imagen de la Virgen. No dan buenos argumentos. Esos argumentos son muy fácilmente explicables. Y pues bueno, digo, yo no soy católico y yo no creo que María es una entidad tipo ángel como la Virgen. Digo, tal vez no creo eso, pero aún así puedo admitir que las críticas que hacen a la imagen, las que he escuchado, son bastante flojas y bastante fáciles de explicar. Pero como digo, no he encontrado mucho interés, al parecer. Me gustaría que hubiera más interés, me gustaría ver más información, pero si alguien conoce estudios, bueno, no estudios, pero un interés de otras personas, me interesaría, ¿no? Pueden decirme. Pero pues bueno, el catolicismo hoy en día está organizado con el Papa, después están los arzobispos, que los arzobispos, no sé cómo explicarlo, pero son como un tipo 70 por así decirlo, si tuviera que hacer algún tipo de conversión. Y pues están los obispos. Eh, claro, hay más categorías y subcategorías que no conozco muy bien y debo de entenderlas mejor. Cuando un papa muere, hay un consejo que se junta y ellos son los que seleccionan al nuevo papa. Fue justamente la falta de su acuerdo que hizo que en algunas ocasiones hubiera periodos de tiempo sin un papa. Pero bueno, lo que todo el mundo dice, de que si la Iglesia Católica es muy rica y que si la Iglesia Católica, pues, tiene los escándalos de abuso de niños. Y de esto no planeo hablar mucho ahorita, pero nada más quería mencionar que pues está presente, ¿no? La gente conoce por qué en la historia del mundo la Iglesia Católica ha estado involucrada, a veces como dando consejo, o incluso a veces como un tipo negocio, bueno, compañero de negocio, como el escándalo del Banco del Vaticano y, y de cómo alguien salió muerto en el puente y todo esto, ¿no? También estaba una historia de una chica que su papá trabajaba en el Vaticano y un día desapareció y hasta el día de hoy no se ha encontrado y su familia creen que el Vaticano sabe qué le pasó, pero que nadie sabe. Claro, igual por el poder y la adquisición también tienen tales escritos antiguos o documentos antiguos y todo esto. Para gente más conspiranoica, estas cosas detallan los secretos del universo y simplemente la iglesia está escondiéndolos, pero ellos saben todo, ¿no? Digo, yo no creo tanto eso, porque a lo mucho son libros apócrifos no conocidos, pero pues a lo mucho solo son eso, apócrifos, ¿no? Está la historia de que el siglo pasado habían intentado hacer algún tipo de máquina del tiempo, pero que era como máquina del tiempo en televisión. Y comentaban que quienes participaron en ese proyecto incluso pudieron ver por la televisión que estaba en esa máquina la crucifixión de Jesús. Pero pues
Es un tema interesante, hay muchos videos al respecto, pueden buscarlos en línea, pero sí, la Iglesia Católica es compleja, ha formado parte de muchas partes de la historia del mundo y por ende tiene un sello cultural que es en ciertos aspectos imborrable. Ahora, en cuanto a si borra las creencias buenas que había del cristianismo, que es su culpa que haya una apostasía, por ejemplo, no lo creo. Hay gente que sí. Y hay gente que dice que la iglesia abominable que está en primer Nefi es la iglesia católica. Bruce R. McConkie dijo eso en su libro Doctrina Mormona. Pero, bueno, Bruce R. McConkie no era un apóstol en ese entonces. Y cuando salió el libro le dijeron que no dijera tonterías y que lo quitara y lo quitó. Entonces, pues sí ha habido gente que ha hecho esa conexión, pero esa no es la conexión y creo que no es bueno hacer ese tipo de comparaciones. Em, Digo, en cuanto a estas cosas, ¿no? De tales, el poder, la mafia italiana y los abusos y nada más cambiar a sacerdotes del lugar más que, bueno, no sé, reportarlos y todo esto, pues es un tema complejo. Quiero obviamente extender mucho respeto y compasión por víctimas de estos abusos. Entonces, ahorita me voy a limitarme un poco a hablar en cuanto a esas cosas tales más sociales y nada más voy a ver mi experiencia con la iglesia como eso, como nada más una iglesia con enseñanzas y doctrinas. Y pues claro, eventualmente planeo dar tal vez una opinión en cuanto a estas cosas que pues pasan en todo país y tristemente en toda creencia. Entonces hablaremos más de eso, pero uno no puede solo hablar de eso casualmente, así que con la debida preparación y en el debido tiempo compartir algunas cosas, pero por ahorita me limitaré a ver a solo la iglesia. Así que esa fue mi visita a la iglesia católica. Fue disfrutable, fue curiosa, fue diferente a las otras dos. Y para terminar, solo quiero decir que el video pasado de los testigos de Jehová pasó justamente lo contrario a lo que tiene como propósito el video, que es comparar o refutar. Hay mucha gente que decía, no, es que los testigos, quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué, en cuanto a doctrina, ¿no? Digo, quienes se quejaban por cosas sociales, lo entiendo, no pongo muchos peros ahí, pero los que andaban de doctrina están, no, es que ellos no conocen la Biblia, quién sabe qué enseñan y así, ¿no? Y había muchos que decían, ¿qué le haces si son lo mismo? O es como McDonald's y Burger King, o cosas como, ambas son sectas americanas, mismos locos, egocentristas y todo esto, ¿no? Y eso no es. Ese no es el propósito con el que hice esto. Ese no es el propósito del mes interreligioso, ni de visitar distintas iglesias. Así que habrá gente aquí que tal vez sea católica y vaya a decir en los comentarios que la iglesia católica es la buena y que todos los demás dejen de andar de tontos. Habrá miembros de la iglesia que tal vez digan que la iglesia católica es horrible por tener imágenes de María y que deberían arrepentirse. O habría tal vez algunos protestantes que digan, ay, los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas y los católicos, qué asco me dan, deberían creer en Jesús y seguir a Jesús. Y de seguro habrá comentarios así, porque los hubo en los últimos dos videos que subí. Así que quiero dejar en claro que ese no es el propósito. El diálogo interreligioso justamente existe para deshacernos de eso. Porque ¿qué importa de verdad tener la razón en la sección de comentarios? ¿Qué importa tener la razón en un video en el que nada más te acercas a alguien y le dices, oye, tú no me gusta qué crees y vamos a debatir? ¿Sabías tal y tal y tal y tal cosa? A ver, ¿no sabes lo que dice tal y tal y tal escritura? Eso no sirve de nada. Incluso si alguien dijera, bueno, no, pues tal vez tienen razón y cumplen su cometido, de verdad, ¿creen que Jesús está satisfecho con eso? ¿Creen que a Jesús le gustaría que la gente se grabe, debata y ande diciendo, no, es que Pablo dijo eso, no, no, cállate, tú no sabes nada? ¿Realmente eso es cristiano? ¿Sirve de algo? No. Y es la razón por la que yo no lo hago, es la razón por la que no me importa refutar a la Iglesia Católica, aunque no soy católico, a los testigos de Jehová, aunque no sea testigo de Jehová, o a los pentecostales. Si alguien me pregunta mi opinión y me pregunta por qué no creo, puedo dar razones, las tengo, pero ese no es el propósito y, y realmente no me importa.
Así que solo quiero dar eso a entender. Quienes comentaron esas cosas, lo más probable es que sigan creyendo esas cosas y no hay más que decir. Pero creo que es muy importante entender que esa no es la forma de hablar, de dialogar, y que aún creyendo en el concepto de iglesia verdadera, aún siendo un feliz miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, no me siento indignado si alguien cree algo distinto. Y creo que nuestra doctrina permite la idea de que existen distintas denominaciones sin el peligro de ir al infierno, mientras que tal vez algunas otras personas creen eso, incluso algunos miembros de la iglesia creen eso, y simplemente no es verdad. Así que extendamos más gracia entre cristianos, porque yo siento que esto es mucho más entre cristianos que otras religiones mundiales, y pues simplemente escuchemos. Y si hay cosas malas, trabajemos en ellas justamente para ser mejores y no para condenar y tirar la reputación a alguien para que ya no se hagan caso a nosotros. Eso no sirve ni va a servir. Así que con eso concluyo el mes interreligioso. Este tipo de comentarios me inspiró a hablar con un amigo que es psicólogo e hizo una presentación en la que refuta el concepto de sectas o el modelo Byte de Steve Hassan, porque hablar de sectas y hablar del modelo Byte como si fuera algún tipo de estandarte sagrado a veces causa más daño que bien. Y la verdad ni siquiera es muy claro. Así que esperen esa entrevista muy pronto, solo tengo que subtitularla y nos vemos en el próximo video.